Muy buenos días, tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con la serie del Sermón del Monte. Y nos encontramos, fíjense, desde la mañana estaba el hermano hablando acerca de la oración y como que todo ha estado en ese flujo de pensamiento. ¿Y qué creen? Pues estamos entrando a una sección que corresponde a la oración. Y vamos a abordar como unas 15 enseñanzas a partir de esta, que vamos a tratar de la oración. Y el fin de esto no es hacer algo exhaustivo de la oración, simplemente ir abordando lo que corresponde dentro del Sermón del Monte al tema de la oración, porque entramos al segundo ejemplo que el Señor nos da de cómo no debemos de buscar nuestra justicia propia al hacer una disciplina espiritual. En este caso, el primero que dijimos la semana pasada fue el de dar, el ayudar. Y el día de hoy corresponde al orar. Y bueno, de ahí el Señor empieza a desarrollar lo que es el sermón, es la oración del Padre Nuestro. Y es ahí donde vamos a tomar un tiempo para desarrollar lo que es la oración. El tema del día de hoy lo he titulado El enfoque correcto en la oración. ¿Cuál es el enfoque correcto que nosotros debemos de considerar? Hermanos, la oración es más que solo exponer nuestras necesidades delante de Dios. Generalmente, y digo, no está mal, cuando venimos a la oración, siempre exponemos, Señor, te pido, y Señor, te pido, y Señor. Pero, repito, no es más que eso, es más que exponer nuestras necesidades. La oración es más que una disciplina como tal. O sea, ¿por qué se menciona disciplina? Anteriormente usaba un término que es un medio de gracia. Hay algunos que no están de acuerdo con este término medio de gracia porque lo encasillan como un muy católico, pero al final, hermanos, es algo de gracia que Dios nos ha permitido para poder nosotros echar mano de eso para un objetivo, como lo que vamos a estudiar el día de hoy. Sea medio de gracia o sea una disciplina, al final nos referimos a lo mismo, al acto de orar. Y la oración es más que eso. La oración no debe ser vista como una obligación de parte de nosotros como cristianos, ¿no? Como ahorita que nos estaban diciendo, oigan, hermanos, hay cierto periodo de oración en la iglesia, ven, o mismo en lo personal, tu comunión personal con Dios, debemos de orar. Pero la oración no debe de ser vista como una obligación o algo que tenemos que hacer. Miren, muchas veces tenemos este enfoque o esta actitud acerca de la oración porque tenemos un enfoque equivocado. Y el cristiano debe de tener un concepto adecuado de lo que es la oración. Si nosotros quisiéramos resumir en una sola palabra lo que es la oración, sería comunión. ¿Por qué razón? Porque la oración es comunión. Nutre nuestra relación con Dios. Nutre nuestra relación con Dios. Y cada uno de nosotros como cristianos debemos de desarrollar nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Observen, ¿a qué fuimos llamados? A la comunión. La pregunta es, ¿cómo yo puedo desarrollar una comunión con Dios? Bueno, a través de la oración. Por eso dije que la oración nutre nuestra relación con Dios. A través de la oración y de la palabra de Dios estamos nutriendo nuestra comunión. En la oración, el creyente habla con Dios y en la palabra, Dios habla a nuestras vidas. Entonces, es una comunicación, es un va y viene. Tú hablas y Dios también habla a través de su palabra. Entonces, vean, eso es comunión. De hecho, ¿cuántos escucharon la enseñanza del viernes, que fue del matrimonio? Hablaban de un tema que es de la comunión, de la comunicación. Miren, la palabra comunicación viene de un término en latín que es comunicare, que significa hacer partícipe a alguien de algo. ¿Qué quiere decir eso? Que en una relación matrimonial el esposo hace partícipe a la mujer de algo que tiene en su interior. Y la mujer hace partícipe a su esposo de algo que tiene en su interior. O sea, es una comunicación que se va nutriendo. ¿Por qué no hay mucha victoria en el aspecto de comunicación? Porque muchos guardamos silencio. Tienes algo en tu interior, pero no lo externas. ¿Por qué? Porque dices, es que si lo externo se vuelve en un conflicto. Bueno, sí hay un conflicto, pero entonces, ¿cómo vamos a nutrir la relación matrimonial?
Fíjense, porque voy a partir más adelante de este mismo ejemplo, en la relación matrimonial. Nosotros necesitamos nutrir nuestra relación. Así como nutrimos la relación con nuestros hijos a través de la comunicación, donde externamos algo hacia él y él nos externa algo hacia nosotros, que tiene en su interior, la finalidad es poder ser abiertos, transparentes, y esa relación se va nutriendo. Miren, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen una relación de amistad? Pudiéramos decir que hay niveles de amistad. ¿Por qué? Porque con unos cuentas algo y con otros puedes contar más cosas. ¿Por qué puedes contar más cosas? Porque le has comunicado cosas de ti a esa persona que de alguna manera ha llevado a nutrir una relación más íntima. Eso es lo que es la oración, donde nosotros nutrimos nuestra relación con Dios a través de externar lo que hay en nuestro corazón. Ahora tengan eso presente porque es lo que vamos a ir desarrollando. Comunión entonces se refiere a una interacción, se refiere a un compañerismo. Y la idea básica es volver a juntar pedazos de algo que antes habían estado rotos o separados. Ahora, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Porque la humanidad anteriormente, ¿cómo estaba? Estaba separada de Dios por causa del pecado. Pero ahora hemos sido unidos a Dios por medio del único camino que es Jesucristo a través de su sacrificio. Y ahora esa separación ha sido unida por el Hijo y nosotros necesitamos nutrir esa comunión. Por eso la palabra comunión es más que un compañerismo. Miren, vayamos a primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 3. Vamos a ver aquí cómo la comunión tiene la misma idea. Hemos sido llamados a la comunión con el Hijo. Dice así, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense, hay algo que Dios espera de nosotros, que es que tengamos comunión. La pregunta es, ¿tú tienes comunión? Porque a eso hemos sido llamados, a tener comunión con Dios. Porque si nosotros vemos la oración como algo pesado y algo nada más de pedir, estás equivocado. La oración no es así. La oración es platicar con Dios. ¿A poco? Bueno, hay mujeres o esposos que a lo mejor nada más se la pasan, pide y pide, ¿no? Llega el marido y estira nada más la mano, pero también viceversa, hermanos, así parecemos con Dios, ¿no? La oración es nutrir una comunión. Por eso les decía ahorita, la palabra comunión es más que un compañerismo. Implica, hermanos, vidas compartidas. Miren, aquí es donde entra otra vez el ejemplo del matrimonio. En un matrimonio uno va avanzando y ¿qué es lo que sucede a través de los años? Todo comienza en la luna de miel, ¿no es cierto? Pensando que nunca vamos a tener problemas de aquellos que llevan como 15 o 20 años o incluso de nuestros padres. No, yo sí voy a saber cómo voy a resolver los problemas. Empezamos muy idealistas, pero ya cuando entramos en los años y ves que no es lo mismo cuidar los niños ajenos como ya los propios, y ves que hay problemas de necesidad, ahí es donde entonces sale a la luz la falta de comunión, la falta de compañerismo. ¿Por qué? Porque a través de los años, hermanos, cuando hablo de comunión es vidas compartidas, es que juntos en el matrimonio, como una sola carne, atravesamos cosas buenas, atravesamos cosas malas. Vivimos cosas que traen satisfacción y otras cosas que no traen mucha satisfacción, ¿no? O sea, atravesamos tiempos buenos y tiempos malos, pero al final lo hemos compartido con alguien. ¿Por qué? Porque compartimos esas experiencias buenas o malas. ¿Alguien le puede dar agua a la hermana? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Okay, atravesamos vidas compartidas, ¿no? A través del tiempo hay vidas compartidas. Ahora, esa es la idea precisamente de lo que es la oración. Miren, compartir con el Señor es compartir cada decisión que nosotros tomamos. Observen lo que acabo de decir. Cuando partimos del matrimonio, a través de los años, la pareja están compartiendo vivencias, ¿no? Están experimentando situaciones buenas o malas, pero al final están compartiendo esos momentos.
Y cuando yo me refiero a que la comunión con el Señor implica vidas compartidas, me refiero al punto de que cada decisión que nosotros tomamos, las compartimos con el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos en oración a Dios para saber qué piensa Él de lo que vamos a hacer. Lo estamos haciendo partícipes de nuestra decisión día a día. O sea que si yo voy a escoger un trabajo, Señor, ¿será este el buen trabajo? Señor, ¿tú qué piensas de esta situación? Si te vas a cambiar de estado, oye, Señor, ¿será el estado correcto? O sea, estamos haciendo a Dios partícipe de nuestra vida. Eso es comunión. Orar es hacer partícipe a Dios. ¿De qué? De lo que yo estoy haciendo, y Dios me comunica cuál es su voluntad de lo que yo le he comentado. Es compartir con Dios nuestras actividades diarias. Desarrollamos ahí nuestra comunión con Él. Hay muchos que en su vida diaria tú vas caminando y de repente le dices, Señor, pues te ruego por lo que estoy haciendo en mi trabajo. O sea, son oraciones que no necesariamente tú estás en la intimidad, en un momento en privado con Dios, pero tú estás haciendo actividades, pero tú estás en tu mente pensando, platicando con Dios de la situación que tú estás haciendo. Eso es vida compartida, eso es tener comunión. No es como en el matrimonio. ¿Te imaginas un matrimonio que no se hable? ¿Un matrimonio que no haya esta comunicación? O sea, prácticamente sería un matrimonio que se está yendo al fracaso. ¿Por qué? Porque no está nutriendo una relación. Y la comunión, como ahorita explicaba, es compartir algo que hay dentro de mí a alguien. En este caso, con el Señor. Compartir, Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes las dificultades por las que estoy atravesando, pero en medio de esta situación, Señor, yo sé que tú tienes el control. Y es algo de lo que vamos a ver qué es la oración, porque precisamente esto que acabo de explicar de una vida compartida con Dios es orar. De esa disciplina tan noble, hermanos, que acabamos de mencionar, de es nutrir nuestra relación con Dios, los fariseos habían hecho una práctica detestable. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar el texto el día de hoy que nos corresponde en el Sermón del Monte, dos cosas. En primer lugar, el enfoque incorrecto que ellos le dieron a la oración y el enfoque correcto que Dios espera que nosotros tengamos acerca de la oración. Vayamos a Mateo 6:5. Mateo 6:5 para mirar el texto. Mateo 6:5 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Observen otra vez, no seáis como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos oran, no estar de pie. Pero ¿cuál es la intención? Ser vistos por los hombres. Recordemos que hemos estado nosotros hablando de que como cristianos podemos hacer cosas correctas, pero con la intención incorrecta. Y eso es precisamente lo que nos enseña el texto. El Señor no está diciendo aquí, ¿por qué oran? No le está reprochando eso. Si leemos bien el texto, el Señor no le está diciendo un reproche acerca de esta disciplina o este medio de gracia o por qué oran, sino el reproche es la intención que los llevaba a hacer tal cosa. ¿Cuál era esa intención? Ser vistos, dice el texto. Buscaban el reconocimiento de los demás, que los demás los vieran y exclamaran, ¡ay, mira qué santo es! ¿Viste la forma tan hermosa que oró? ¿Viste cómo elevó esas palabras y elevó, wow, esa oración qué preciosa es? Hermanos, ellos hicieron una oración para que simplemente fueran de alguna manera vistos por los demás, escuchados por los demás. Hermanos, aún en el momento más íntimo que es la oración, en nuestra relación con Dios, nos vemos tentados a pecar. Aún en esos momentos, hermanos, más íntimos que es en la oración. ¿A cuánto les ha pasado que vas a orar y vienen pensamientos que dices, ¿y esto de dónde salió? ¿No? O sea, si yo vengo a orar y estás en un momento donde vas a entrar en comunión con Dios y somos bombardeados. ¿Por qué? Porque precisamente aún en el momento más íntimo, el diablo solo está esperando para que entren pensamientos, entren ideas que de alguna forma pecaminosas. Y una de esas actitudes que nos pueden entrar en el momento de la oración es el deseo
de ser admirados por lo que hacemos. Es el deseo de ser admirados por lo que hacemos. Entonces, hermanos, aún en el momento más íntimo de nuestra relación con el Señor, la tentación estará latente. En primer lugar, vamos a ver cuál es el enfoque incorrecto al momento de orar. El enfoque incorrecto en el momento de orar es buscar prácticas o hacer prácticas con las intenciones de impresionar a los demás. Ese es el primer enfoque que vamos a ver. Usar la oración y orar de tal manera con el propósito de impresionar a los demás. Que vean qué santos somos. Que vean qué llenos de piedad estamos por dentro. Vean lo que dice Lucas 18:9. Vamos a ver ahí un ejemplo de un fariseo precisamente que su manera de orar solamente era para impresionar. Y no solamente era para impresionar, sino vamos a ver la intención con la que él oraba. Lucas 18:20. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vamos a hacer un paréntesis. Quiero que observen lo que dice. La unción ya está llegando ahí. No te preocupes, hermano. Fíjense lo que dice el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora, pensemos en lo siguiente. A unos que pensaban en sí mismos como justos. O sea, había un grupo de personas que eran los fariseos que se consideraban justos por las prácticas que ellos hacían. Recordemos Mateo 6:1, donde dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos, ¿no? Y donde dice también que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Qué quería decir eso? Que hay cosas que nosotros podemos hacer que entran en el parámetro de un ejercicio, una disciplina en lo espiritual, que podemos llegar a pensar que porque oré de tal manera, que porque oro todos los días, que porque asisto a la iglesia, que porque doy, que porque ayuno, entonces eso me hace ganarme el favor de Dios y me considero muy bueno. Ahora, vean aquí el texto: confiaban en sí mismos como justos. Una persona que confía en sí mismo como justos, crece algo en su corazón y eso es desprecio. Porque dice ahí el texto: menospreciaban a los otros. ¿Por qué? Porque él se sentía súper espiritual y miraba a los demás y decía: no, pues no, tú no oras lo mismo que yo, compadre, ¿no? Ay, hubo un pastor que yo escuché hace tiempo que decía un comentario de alguien y decía: no, te falta mucha lectura todavía. O sea, hermanos, esos comentarios no entran dentro de una actitud humilde realmente, ¿no? Porque al contrario, el que hayas leído tanto, el que seas doctor en tal especialidad, el que tengas un certificado en tal situación, no nos da el hecho de llegar a pensar que somos superiores a los demás. Nadie es en ese sentido. Y aquí ellos, al desarrollar estas prácticas, se sentían justos y los llevaban a menospreciar a los que en un momento dado no lo hacían. Vean, por ejemplo, continuemos leyendo Lucas 15:25. Vamos a retroceder un poco, unos capítulos atrás. Porque estas prácticas, que repito, no está mal orar, porque de hecho a eso fuimos llamados, como vimos al principio, a tener comunión con el Señor. Estas prácticas, cuando se convierten en prácticas con un enfoque incorrecto, terminan produciendo sentimientos de estimación en uno mismo, sobreestimación. Y es ahí cuando decimos: ay, Señor, te sacaste con un 10 conmigo. No, yo sabía que al final no era tan malo. Por eso el Señor me trajo a su iglesia, a sus pies. O incluso llegar a pensar que merecen ser bendecidos por Dios. Y el ejemplo que vamos a ver cae en eso. Una persona que siempre se portó en un sentido hacia lo bueno, porque oraba, porque ayudaba, porque estaba en obediencia a Dios, llegó a pensar que se merecía la bendición de Dios por lo que él estaba haciendo. Y déjenme decirles algo: Dios no está obligado a bendecir a nadie por bueno que sea. Tú puedes portarte bien
Pero eso no obliga a Dios a que te bendiga, porque es nuestra obligación portarnos bien. Es como si tu hijo te dijera, oye papá, si me porto bien, ¿me compras tal cosa? No, si estás obligado tú a portarte bien, eso te toca a ti. ¿No es cierto? Entonces, como hijos, nosotros, ¿qué nos corresponde? Obedecer a Dios. Si Dios le place bendecirnos de una u otra manera, es soberano. Ahora, que hay más posibilidad de que bendiga a un hijo que esté caminando en obediencia a Él, eso es otra cosa. Pero que Él está obligado a bendecirnos por el hecho que estés haciendo bien las cosas, eso es un enfoque incorrecto. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Job fue un hombre perfecto. Y mira cómo Dios permitió para tratar con él. Y de ahí vemos en el Nuevo Testamento, los apóstoles eran hombres que caminaban con Dios y atravesaban por situaciones complicadas. O sea, que ligar que porque estás bien es porque que estás siendo bendecido es porque Dios está contigo, también ese es un enfoque incorrecto. ¿No es cierto? Porque a los artistas del mundo también les va bien. Y no quiere decir que sea Dios directamente el que esté bendiciéndolos, ¿no? Ahora, vamos a Lucas 15:25 para no desviarnos. Dice así, sí, y su hijo mayor estaba en el campo. Es la parábola del hijo pródigo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, tanto tiempo he orado, tanto tiempo he leído, he meditado, he ido a la iglesia, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ve el menosprecio. Ahí tenemos la figura del fariseo y el publicano. ¿No es cierto? El fariseo confiado en sí mismo. Y esa actitud, porque él hacía tantas cosas, llegó a menospreciar ¿a quién? Al publicano, en la parábola que estamos leyendo primero. Y en esta, el hijo que estaba en casa, ¿a quién menospreció? Al hermano que se había ido a gastar toda su herencia. Fíjense, pero dice, ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Déjenme decirles, hermanos, algo. Cuando nosotros venimos al Señor, muchas veces, o mejor dicho, el Señor ya ha contristado tu pecado, tu corazón, de cualquier cosa que hayas hecho infielmente, ¿no? Pecando delante de Él. Pero siempre hay alguien que está apuntando, ¿no? Ay, malgastó todo con las prostitutas, ¿no? Con las rameras. Y has hecho matar el becerro gordo. Pero déjenme decirles algo, hermanos. La gracia de Dios nos cobija en el estado en el que estés. Cuando la gracia de Dios te recoge, no te deja igual, te cambia. Y ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos experimentemos. Que en esos momentos de dificultad en los que estemos atravesando en nuestra vida, porque incluso aún le pudiste haber fallado al Señor, la oración, esa relación, comunión que tú estás nutriendo con Dios, es la que te va a sostener en ese momento. ¿Por qué? Porque es en esa comunión en la que el Señor te va a hablar a tu corazón. Y va a traer esa paz a tu vida. Sí fallaste, sí pecaste, pero Él te va a lavar y te va a limpiar, ¿no? Y te va a restaurar. Entonces, el enfoque de la oración está equivocado porque centraba la atención a quien estaba orando y no en aquel a quien se ofrece la oración. Vamos a hacer memoria de lo que estamos leyendo. El fariseo, en la parábola del fariseo y el publicano, dice que él tenía confianza en sí mismo por lo que había hecho. Y de repente viene el hijo pródigo, el que se va y se gasta todo y regresa, y hay otro hermano, ¿no? En la otra parábola del hijo pródigo, que está en casa, que se ha portado bien y que ha hecho a lo mejor las cosas bien. Estas personas, tanto el publicano como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, de alguna forma tenían un enfoque equivocado. ¿Cuál era su enfoque? Centraban su atención en la oración a lo que ellos habían hecho.
y no enfocaban su oración a Dios. Miren, por ejemplo, vayamos a Mateo 6:7. Dice ahí Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Una de las cosas que nosotros debemos de tener presente, hermanos, que cuando estamos orando a Dios, nuestro enfoque debe ser Dios. Mi enfoque no debe ser yo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotros estamos en la oración y llegamos a pensar que la eficacia de mi oración es por la manera en la que oro o por lo mucho que estoy orando. Y entonces en ese momento de la oración estoy perdiendo mi enfoque. Mi enfoque debe de ser Dios y no en mí. ¿Cómo es esto? Miren, en la práctica podemos mencionar de esta forma. Tú estás orando, estás en comunión, en la intimidad, a lo mejor estás en un grupo de oración con otros hermanos y tú de repente empiezas a marcar acciones que otros hayan hecho, o tú mismo, o situaciones. Entonces, cuando tú estás orando y estás mencionando nombres o estás mencionando acciones, toda la atención pasa a ser hacia esa persona y no hacia Dios, a quien debe de ser el enfoque de la oración. Y aquí los fariseos estaban enfocados en primer lugar hacia ellos mismos, respecto a lo bueno que habían sido. Entonces su oración giraba de una manera egocéntrica, donde ellos se ponían en el centro de la oración y elogiaban no solamente lo que habían hecho, sino elogiaban acciones de los demás. Y la oración no debe de tener ese enfoque. El enfoque de la oración es nutrir mi relación con Dios. Debe de ser Él mi enfoque. Y el segundo enfoque equivocado que los fariseos tenían era que por sus grandes oraciones o por su gran palabrería iban a ser oídos, o su oración iba a ser respondida por Dios. Es precisamente lo que vemos en el verso 7. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. ¿Qué significa vanas repeticiones? Aquí no se refiere a una petición reiterada necesariamente, sino a un balbuceo desprovisto de sentido. Algo que muchas veces pudiéramos haber cometido en el momento cuando vamos a orar por los alimentos. Ya tuviste un día muy ajetreado, un día muy pesado y de repente tienes tanta hambre que llegas, está tu plato adelante y tú dices, Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén, y ya a comerle. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos la oración ya sin un sentido de lo que le estamos dando. Es mejor no orar, porque tampoco no es pecado que en un momento dado olvides el orar o X cosa y en el transcurso estar dando gracias a Dios, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia en un momento dado, en el contexto en el que estoy manejando, que tú llegas apurado y ya tienes mucha hambre y de repente se te va o por el mismo hambre dices, Señor, gracias en el nombre de Jesús y sin sentido? Es mejor estar comiendo, Señor, te doy gracias por estos frijoles que ya me hacían falta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos prácticas que terminan siendo algo legalista, que porque no oraste al inicio y por una situación en el contexto que estoy manejando, ya estás mal y ya estás con ese sentimiento de culpa. Y no es así, hermanos. Nuestra comunión es una comunión, es como la adoración. La adoración no termina aquí ni comienza aquí. Y mi comunión con Dios no termina en el cuarto cerrado con Él, continúa diariamente. De ahí la frase, orad sin cesar. Orad sin cesar no significa que estés en el banco y estés, Señor, en el nombre de Jesús te pido por... O después vas a las tortillas y, Señor, en el nombre de Jesús vas al maxi. No, eso no es orar sin cesar. Orar sin cesar es desarrollar esa intimidad con Dios en cada situación que estás haciendo en tu vida. Estás en el trabajo, estás ahí, lo que sea tu trabajo, y Señor, te doy gracias, te ruego por mi esposa, te ruego por él. Ay, Señor, qué bueno eres. Señor, ya es hora de descanso, qué bueno, voy a probar mi lunch. Y tú estás platicando con Dios, estás desarrollando una intimidad con Él. ¿No? ¿Por qué? Porque Él es una persona como tal, nos está escuchando y Él está presente en cada momento de nuestra vida. Entonces, es esa relación la que nosotros debemos de desarrollar. No enfocarla necesariamente, aunque es parte, en un momento de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, apartaste la mañana para estar en oración con Dios. Eso es correcto. Pero la oración y la comunión no solamente es eso, va más que eso. Implica, como dije al inicio, compartir tu vida con el Señor.
compartirle las acciones, lo que estás haciendo, tus preocupaciones, estás en tu trabajo, Señor, mi hijo se fue y se fue molesto, o mi esposa quedé mal con ella, ayúdame, Señor. Esa es comunión, eso es oración. Entonces, aquí van a repeticiones, no solamente se refiere a Ave María, dame puntería. No, o sea, no se refiere solamente a un repetir sin sentido, sino se refiere a un balbuceo, quitando ya la conciencia de lo que estamos haciendo. Es como en la adoración, repito, tú estás cantando y alguien puede estar cantando y solamente repetir la canción porque se la sabe y estar mirando alrededor a ver si pasó la mosca o voló la mosca o quién llegó. No, la adoración verdadera es la que hacemos con nuestras vidas y el momento en el que estamos cantando estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Por eso alguien dijo, los cristianos pecamos más porque cantamos mentiras. ¿Por qué cantamos mentiras? Porque estamos cantando algo, una letra bíblica, pero muchas veces no las hacemos vida en nosotros. No es una realidad de nosotros. ¿Por qué? Porque solamente las cantamos automáticamente. Y ya no somos conscientes de eso. Entonces, existen, hermanos, largas oraciones vacías que se confunden con la piedad. Y orar mucho, como nos decía esta mañana el hermano Héctor, no quiere decir que realmente lleves una vida muy piadosa. No, hermanos. Orar, ahora con esto no quiero decir tampoco, no se vayan al extremo. No, es que el hermano dijo que orar mucho pues no es necesario y orar 5 minutos, no. Miren, la comunión se va desarrollando. Es algo que tú vas desarrollando. Y cuando tú entras en comunión con Dios 5 minutos, después sin darte cuenta van a ser 10. Sin darte cuenta van a ser 15. Y es algo que viene natural. No es algo que tú digas, ay, tengo que orar 1 hora porque tengo que orar 1 hora. Porque así me lo impusieron, no. Es algo que se va desarrollando en la intimidad con Dios. Porque llega esa fusión que tienes tú con Dios en la intimidad, que es algo que solamente deseas salir del trabajo para estar en ese lugar cerrado con Dios sin que nadie te distraiga. No, pero es un deseo que sale del corazón natural. Entonces, vamos a ver ahora el enfoque correcto que el Señor nos da acerca de la oración. Dice ahí Mateo 6:6 lo siguiente. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren, ahí está lo que hablábamos en un momento, intimidad. Dice cerrada la puerta. Hermanos, cerrada la puerta implica que es una relación personal tú con Dios, ¿no? Una intimidad con Él. Miren, aquí en este texto nosotros aprendemos 2 cosas. Lo primero, que el enfoque de nuestra oración es Dios, porque dice el texto, ora a tu Padre. Fíjense nada más aquí en la entonación, ora a tu Padre. Y es algo que vamos a ver en la oración del Padre Nuestro. En el Antiguo Testamento no existía una relación como tal entre Dios y su pueblo, pero una relación paterna. Y sí había de una manera general con el pueblo, pero no de persona a persona, o sea, de persona de Dios con una persona en particular. Hasta en el Nuevo Testamento, cuando entramos a ver el Sermón del Monte y vemos la oración del Padre Nuestro, entramos a ver cómo Jesús nos dice ahora que nuestra relación con el Padre es de una manera paternal, una relación más íntima, más estrecha. Por eso aquí comienza diciendo, ora a tu Padre. Y eso, como vamos a ver a continuación, nos trae seguridad a nosotros. En primer lugar, entonces, nos da un enfoque de la oración, es Dios. Si nuestro enfoque es Dios y es íntimo con Dios, entonces la oración no es para predicar al evangelio, al hermano o elogiar una virtud de él. Muchas veces en las reuniones de oración, tú estás orando a Dios y empiezas a predicarle al hermano, porque dices, ay, qué bueno que llegó el hermano a la oración. Señor, te ruego pues que ya los hermanos dejen de fumar, que dejen de estar ahí de viciosos, porque sabes que el hermano, pues te enteraste que alguien lo vio fumando. Y entonces la oración
se torna en predicación al hermano, en vez de orar de una manera con enfoque a Dios. Y empezamos a aventar pedradas a los hermanos que están en la oración. ¿Por qué? Por algo que tú sabes de ellos, ¿no? O elogios. Y la oración, el enfoque de la oración no es a mi hermano ni a mi persona, sino es a Dios. Y es ahí donde vemos el principio en Mateo 6:6. ¿Cuál es? Que mi enfoque correcto en la oración debe ser Dios. Debe ser un enfoque de intimidad y que no es para predicarle al hermano, ni para exaltar a nadie. La oración es para desarrollar mi comunión con Dios, de comunicarle a Él lo que hay en mi corazón. No sé, hay una necesidad, lo bueno que Él ha sido contigo, expresarle a Él cuánto lo amamos, cuánto lo queremos. Hermanos, ¿cuánto de nuestra oración es el hecho de pedirle a Dios que en nuestro corazón amemos lo que Él ama, que en nuestro corazón aborrezcamos lo que Él aborrece? Ese debe ser el enfoque de en nuestro corazón. Si nuestra comunión con Dios y somos conscientes que Él es un Dios santo y un Dios bueno, Él espera entonces de nosotros que nosotros nos conduzcamos de esa misma manera. Pero nosotros muchas veces no somos muy buenos, no somos muy santos. Y es ahí donde entra la oración: Señor, ayúdame a amar lo que tú amas. Ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces. Porque tú sabes que todavía estando en este cuerpo que no ha sido glorificado, todavía me quiere impulsar o llevar a amar lo que tú aborreces. Y como llevas una vida compartida con alguien que de alguna manera se ofende por cosas que nosotros hacemos en la práctica, entonces, ¿qué es lo que menos quieres hacer? Es ofenderlo, ¿no es cierto? Es como en una relación personal con alguien, sea matrimonial o sea de amistad. Tú lo menos que quieres, si amas a esa persona, es dañarla, es ofenderla. Es lo mismo con Dios. Como llevamos una vida compartida con Él en nuestro caminar, lo menos que debemos de buscar en nuestro corazón es precisamente ofenderlo. ¿Y por qué nuestra relación es decirle así: Señor, que mi caminar sea algo agradable delante de ti? Que dejemos por un momento a un lado la pedidera, que digo no está mal, pero vamos a ver ahorita un enfoque de eso. Pero estar pidiendo, mejor glorifiquemos a Dios por todo lo que Él permite que suceda en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros glorificamos a Dios por todo lo que Él permite en nuestras vidas, hermanos, eso habla de un corazón que conoce a su Padre. Porque aquí dice: ora a tu Padre. Y el Señor nos da un enfoque correcto respecto a la relación paternal. Porque Él dice que si nosotros, siendo malos, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto no más nuestro Padre. Entonces la oración que nosotros tenemos debe de ir enfocada a una relación que tenemos con Dios como nuestro Padre. Y si Él es tu Padre, hermanos, Él tiene cuidado de tus necesidades. Él conoce tus aflicciones. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe aquellas cosas que a nadie le has dicho, pero que estás guardando en tu corazón. De hecho, Él te ha visto llorar cuando no hay nadie en tu casa, ¿no? En ese lugar, en ese cuarto que siempre estás llorando y derramando tu corazón por una situación, Él te está viendo. Él nos conoce. Somos observados por Él. Por eso dice ahí Mateo 6:8. Vean lo que dice Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, o sea, a los fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Hermanos, este versículo es poderosísimo. ¿Por qué? Porque fíjate, otra vez nos establece la relación que tenemos con Dios. Es una relación de padre a hijo. Y el texto dice: no os hagáis semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ahora, razonemos este versículo. Si Dios no desconoce por lo que estás pasando, fíjense, si Dios no desconoce por lo que estamos pasando, si Él no desconoce esas situaciones, eso me debe de dar tranquilidad a mi vida. Pero, ¿por qué dice eso, pastor? Porque Él sabe qué tanto permitir en tu vida. Si Dios no desconoce lo que estás atravesando,
Y si está permitiendo que estés pasando por esa situación, Él sabe qué tanto peso ponerte. Porque Él sabe al final de cuentas que es por nuestro bien. Hermanos, la pregunta siguiente sería, si Él no desconoce por lo que estoy pasando, ¿por qué no hace nada? Eso es lo que muchos cristianos miran en su corazón. ¿Por qué no hizo nada cuando aquel me dejó? Cuando se fue con otra. ¿Por qué no hizo nada cuando me despidieron de mi trabajo? ¿Por qué no me hizo nada? ¿Por qué no hizo nada cuando caí enferma o enfermo de esta situación grave? O sea, ¿por qué no hizo nada cuando mi papá me abandonó? Hermanos, si Dios conoce todas las cosas y Él permite situaciones en su voluntad permisiva, es porque todas esas cosas las redime para bien. Quiere formar en nosotros algo que es carácter. Quiere formar en nosotros esa confianza en Dios, que esperemos en Él. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas antes de que nosotros se las pidamos. ¿Hay algo en tu corazón que en un momento dado tú pudieras decir, ay Señor, mira, vengo a pedirte tal cosa, y el Señor te diga, ay, fíjate que no me había dado cuenta de eso? Ahí pónganle alto a su... Sí, está bien. Hoy estaba pensando desde la alabanza, dije, híjole, se nos fue tal cosa, pero en toda la enseñanza se me han ido cosas. Pero dije, bueno, Señor, tú sabes, ¿no? Me brinqué muchas cosas, pero el Señor sabe, ¿no? Como ahorita estamos explicando, Él sabe todas las cosas, ¿no? Y así es, hermanos, hay cosas que suceden que es por algo, ¿no? Miren, hay cosas que vienen porque nosotros las provocamos. ¿Por qué? ¿Por qué perdiste el trabajo? Porque no llegas temprano, porque no obedeces al jefe. ¿Sabes? ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque no haces tu parte, no comunicas, no quieres dejar a un lado a lo mejor el orgullo. O sea, ¿por qué vienen cosas a nuestras vidas? Porque muchas veces nosotros las provocamos y otras simplemente Dios las permite, como en el caso de Job. Dios permite que atravesara, ¿para qué? Para tratar en su vida. Pero déjenme decirles algo, aún en esas cosas que son provocadas por nosotros, Dios las utiliza para bien, porque eso es lo que dice la Biblia, que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, sea bueno o sea malo. Si tú estás pasando por una aflicción en esta mañana, Dios sabe. No tienes que decir, Dios, ¿no te has dado cuenta? No, Él sí lo sabe, el texto lo dice, que antes de que nosotros le digamos, Él ya las conoce. Entonces, ¿por qué no hace nada? Porque sabe que lo necesitamos. Sabe que necesitamos esas situaciones. Yo mucho tiempo me pregunté, Señor, ¿por qué no hiciste nada o por qué permitiste que pasara tal situación? Y ahora, después de años, puedo entender el motivo. Y así pasa con cada uno de nosotros. Hay situaciones en las que dices, Señor, pero ¿por qué no hiciste tal cosa en ese momento? Pero al pasar de los años puedes ver que detrás de eso había un propósito. Que si tú no hubieras sido fortalecido por eso, lo que estás atravesando ahora te hubiera hecho lata. No hubiéramos podido avanzar. ¿No es cierto? Los que en un momento dado, ahorita ya pudiéramos decir y voltear atrás, que todas esas aflicciones te han hecho lo que eres tú ahora. Esa fuerza, esa convicción, ¿no? Esa fe en Dios, esas situaciones que atravesaste en tu fe, en tu vida personal como cristiano, las que atravesamos como iglesia, son las que ahora nos han hecho fuertes, nos han hecho sólidos. Y es eso, hermanos, porque ahora vienen los vientos y sí, como que te haces a un lado como las palmeras, pero resistes por todo lo que permitió Dios que atravesáramos en nuestras vidas. Y es por eso, Dios lo permite, porque Él conoce mejor lo que nosotros necesitamos. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado este ejemplo, pero para los que no lo han escuchado, viene muy de acuerdo a lo que estoy platicando ahorita. Resulta que en un centro comercial, un padre iba a comprar con su hijo y de repente el papá le dijo al niño, oye, toma el carrito y tú llévalo, ¿no? Un niño de 5 años, y va el niñito ahí con el carro y de repente el papá le mete el jamón, la leche, las naranjas, y hay un peso que todavía el niño puede controlar. Y de repente le empezó a llenar el carro, y el niño como que le costaba, pero ahí andaba todavía. Y una señora que atravesaba por ahí donde estaban ellos,
Le dice, oiga, Señor, qué padre tan desconsiderado es. ¿Cómo es posible que permita que su hijo esté llevando el carro? Y el papá se queda así, pero el niño se adelanta y le responde a la señora y le dice, señora, con todo respeto, mi papá sabe qué tanto peso meterle al carrito. Y así es Dios. Si tú estás atravesando por una situación difícil en tu vida, Él sabe qué tanto peso meter dentro del carro. Pero nuestra reacción a lo que estamos atravesando va a traer honra a Dios o va a traer deshonra. Porque imagínate esta otra escena, que estemos ahorita al final del servicio y compartamos algunos alimentos y de repente llegue tu hijo y enfrente de todas te diga, de 5 años te jale, oye papá, espérame. Y papá, ¿qué pasó? Es que ya tengo hambre, ¿no? Ya son las 5 de la tarde y no me has dado ni de desayunar. O sea, ¿qué pensaríamos los hermanos que estamos al lado? No, pues esto no es ser cristiano, ¿no? O por lo menos decir, oye, qué padre tan desconsiderado. Miren, cuando nosotros actuamos de esa manera como el niño, en el sentido de que en un momento dado estamos reprochando algo, es como si dijéramos que Dios es desconsiderado. Pero déjeme decirles algo, Dios no es desconsiderado por lo que estás atravesando. Él no es desconsiderado. ¿Por qué? Porque Él sí sabe cuál es el propósito por el cual estamos atravesando las cosas. Y lo hacemos quedar mal cuando nosotros como el niño en un momento dado, o como un niño empezamos a reprochar, Señor, ¿por qué? Oye hermano, ¿cómo estás? No, mal, Dios sabe que estoy atravesando por esto y mira, no encuentro respuesta de Dios, como si Dios no tuviera cuidado de nosotros. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y es ahí donde vemos nosotros que la oración es para nutrir esa comunión. No es algo para que tú la hagas de una manera metódica, de una manera en la que te vean qué comunión tienes con Dios, usando palabras rebuscadas y grandes oraciones. No, Señor, aquí está mi vida. Tú sabes lo que soy. No, hace muchos años, un joven en una reunión de oración un viernes, de repente llegó a la reunión y llegó con su sudadera, con ese capuchón. Solo llegaba, sentaba y siempre tenía su capuchón y no levantaba la cabeza. Cuando veíamos, ya estaba ahí sentado. Y cuando veíamos, ya no estaba. Y de todos así como que llora, qué onda, ¿no? Y un día de esos le tocaba orar a cada uno. Y él estaba así, nunca oraba. Y esa vez estaba ahí sentado y dice, Señor, la neta, tú sabes, o sea, fíjate, ¿por qué? Porque él era un vándalo. Él se dedicaba al robo de casa de habitación. Y le habían puesto una arrastrada, o sea, le habían pegado porque lo habían agarrado robando y como que quiso corregir su vida, pero él no sabía hablar. O sea, él solamente hablaba su lenguaje con el que aprendió en la calle, ¿no? Dijo, Señor, la neta no sé orar, dijo. Así dijo, yo también me acuerdo, la neta no sé orar, pero Señor, ayúdame. Eso es orar, ¿no? Como aquel niño que dice, Jesús, te lo pido en el nombre del Padre. Y el hermano le dice, niño, dice, así no se ora. Discúlpeme, buen hombre, pero no estoy hablando con usted, estoy hablando con Dios. Hermano, necesitamos hablar con Dios a tu manera, a como tú te expreses. Pero eso es comunión. No algo así metódico. De hecho, no me gustan las cosas metódicas. Me gusta que el Señor obre de una manera distinta. Porque Dios puede obrar de muchas maneras. Dios puede tocar la vida de cada uno de nosotros. Déjenme decirles algo. Hay hermanos aquí y personas que tienen una situación específica en tu corazón. Que estás atravesando por algo y que tú puedes estar pensando, no sabes por qué Dios está permitiendo eso. Pero Dios quiere ministrar tu corazón en esta mañana. Dios quiere obrar en tu corazón un milagro si es lo que necesitas. O incluso puede darte entendimiento de lo que tú estás pasando. Y me gustaría que oráramos unos por otros. ¿Por qué? Porque Dios a través de la oración suple una necesidad en tu vida. Un hijo, un esposo, una esposa, la familia, un trabajo, una situación de enfermedad. Dios quiere bendecirte. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no está aislado a nuestras necesidades. Él sabe de lo que nosotros estamos atravesando antes de que nosotros se las pidamos. Pero a Él le agrada que nosotros le pidamos. Entonces, ¿por qué si nosotros no recibimos? Si Él dice, el que pide, recibe. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Hermanos,
Puede ser por falta de fe. Puede ser porque estés pidiendo una casa y es la tercera. O sea, no, hermano, nosotros necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y yo sé que en esta mañana la voluntad de Dios es que oremos unos por otros, porque hay dentro de su pueblo necesidades en las cuales Dios quiere ministrarte en esta mañana. Cierra tus ojos ahí en el lugar en el que estás. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que al vecino que esté ahí al lado tuyo pongas tu mano derecha en su hombro. Pon tu mano derecha en su hombro y empieza a orar por él. Dile, Señor, te pido por él, por ella, por mi hermano que está aquí, que tú le bendigas, Señor. Tú conoces la aflicción de su corazón. Tú conoces la necesidad de su vida, Señor. Te ruego que tú obres en su corazón, que traigas paz al corazón de mi hermano, al corazón de mi hermana. Que tú, Señor, obres en la vida de él, de ella, conforme a tu voluntad, Señor. Si hay algo que él o ella no entienda el por qué suceden las cosas, te ruego que tú le muestres a su corazón, Señor, que el hecho de que tú sabes por lo que está atravesando, que ella tenga paz, Señor, porque tú como Padre nuestro, tú sabes cómo tratar con nosotros, Señor. Bendice su matrimonio, Padre, bendice a su familia, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos. Señor, bendice su trabajo, Padre. Bendice a sus hijos, Señor. Bendice a mi hermano que está aquí, Padre. Bendice su vida, mi Dios. Ahora pon tu mano del lado izquierdo con el que oró por ti y ahora vamos a orar por él. Pon tu mano y dile, Señor, bendice a mi hermano, Padre, a mi hermana que está aquí al lado. Te ruego que tú obres en su corazón. Si hay una necesidad en lo espiritual, que tú hables a su corazón, Señor. Si él no te conoce, que él te conozca, Padre. Que él sea iluminado a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que pueda venir a tus pies, mi Dios. Te ruego que tú le bendigas, que tú obres a su corazón, que obres a su vida, Señor. Padre, bendice su matrimonio, bendice su familia. Señor, si necesita un trabajo, tú bendícelo, mi Dios. Padre, si tiene problemas o le está afligiendo un familiar que está fuera de su alcance porque está en su país de origen, tú trae paz al corazón de él, Señor, de ella, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Y en esta mañana venimos a poner a nuestros hermanos delante de ti, Señor, porque sabemos que tenemos un Padre bueno, bondadoso, Señor, que tiene cuidado de nosotros. Y en esta mañana, Señor, es a ti a quien clamamos, porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, nos encomendamos a tu gracia en esta mañana, rogándote que obres a nuestro corazón y en nuestras vidas, Señor. Confiamos en que tú tienes control de todas las cosas y que tú vas a obrar, Señor, de una manera milagrosa por todo aquello por lo que estamos atravesando. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le voy a invitar a mi hermana Sara que nos despida con un canto. Quédense ya de pie, hermanos, vamos a cantar el último canto y nos retiramos.